Hola, te doy la bienvenida al podcast de Guía Vegana México, donde hablamos de veganismo, antiespecismo y animales. En este primer episodio responderemos a la pregunta, ¿qué es el veganismo? Comenzamos. Siendo breves, el veganismo es una postura ética y política de respeto hacia todas las especies animales. Este movimiento busca eliminar el especismo de nuestra sociedad, culturas y tradiciones. Es decir, el veganismo es un movimiento por la liberación animal. Para que quede más claro, el veganismo es para los animales lo que el feminismo es para las mujeres, o el antirracismo para las personas negras. Esta es una lucha que busca eliminar la violencia, la opresión, la esclavitud, la explotación y la discriminación. En el caso específico de los animales, esta discriminación es denominada especismo. El especismo o violencia especista se refiere a la discriminación en base a especie, bajo la idea antropocéntrica de que la especie animal humana es, entre comillas, superior al resto de las especies animales. No olvidemos que nuestra especie humana es también parte del reino animal. De hecho, somos mamíferos. Y lo menciono porque luego existe gente que niega ser animales, cuando sí lo somos y no tiene nada de malo. El veganismo lucha para que toda vida animal sea respetada, y quienes están de acuerdo con esto se denominan vegans o mejor, antiespecistas. Es decir, que se posicionan en contra de la violencia animal y este especismo, rechazando todo producto o servicio que contribuya a esta violencia, discriminación, explotación, esclavitud y matanza de animales. Y como dato curioso e histórico sobre el veganismo, este se nombró formalmente en 1944 por The Vegan Society al querer hacer una distinción entre la gente vegetariana que seguía consumiendo productos derivados de origen animal y la gente que no consumía ningún producto de origen animal. Y es aquí donde surge la primera definición del veganismo como el principio de emancipación de los animales de la explotación causada por la especie humana. Y aunque la definición del veganismo ha cambiado con el paso del tiempo, lo que siempre se mantiene es el respeto hacia todas las especies animales en todos los ámbitos. ¿Y cuáles son los ámbitos, lugares o circunstancias donde no se respeta a los animales y se perpetúa la violencia especista? Bueno, vamos a nombrar algunos ejemplos y más adelante haremos un episodio de cada uno para poder explicarlos con detalle. Los zoológicos y acuarios son prácticamente cárceles para animales. No funcionan como refugios o santuarios. La mayoría está en malas condiciones y aunque no lo estuvieran, los mantienen encerrados en jaulas o peceras. Se justifican con que es algo educativo cuando en realidad es más entretenimiento. No es necesario tener a un animal hacinado para poder aprender sobre esa especie. Y hoy por hoy con el Internet hay muchas maneras de saber sobre estas especies sin tener que recurrir a verlos en un lugar donde se les ha privado de su libertad. Lo mismo ocurre en lugares donde ofrecen a los animales como objeto de entretenimiento, como por ejemplo el nado con delfines, nado con mantarrayas, etc. También los criaderos de animales en las famosas tiendas de mascota, que mascota es un término especista, pero lo dejaremos para otro episodio, donde se obliga a hembras de otras especies animales a producir crías de forma masiva. Y esto ocurre por la demanda de la gente que compra animales en lugar de adoptarlos. Otro ejemplo de violencia animal es el uso de las pieles, cuero, seda, por el enaltecimiento de estos productos como si no costara miles de vidas animales. Lo mismo sucede con todos los productos que hacen experimentación en animales, ya sean productos cosméticos o productos farmacéuticos.
Ya hablaremos más adelante sobre la diferencia entre lo cruelty free y lo vegan, así como de la polémica entre la gente vegana y los medicamentos. Otro ejemplo clarísimo de la violencia hacia los animales es la tauromaquia o corridas de toros, así como las charrerías y las carreras de caballos. Con el primer ejemplo podemos observar la violencia de forma más explícita. El toro no quiere estar ahí, se mira asustado, no quiere ser pinchado y quiere vivir. Sin embargo, aún existe gente que lo financia y lo apoya y va a verlo. Y pasa algo similar con las charrerías, las carreras de caballo, incluso con las peleas de gallos, las peleas de perros. Siguen siendo objetivizantes para los animales. Los animales son individuos, individuas que no tienen por qué ser objetos de entretenimiento para la gente humana. Y aquí también podemos hablar de los animales que son sustraídos de sus hábitats para ser objetivizados y utilizados como decoración doméstica. Así también como los animales exóticos o en peligro de extinción, que cierta gente con poder adquisitivo los compra para poder tenerlos en sus casas, donde no pertenecen y no van a tener un desarrollo adecuado para su especie. Otro ejemplo también es el uso de animales como transporte. Los caballos, los burros, incluso los camellos y elefantes son utilizados como objetos para cargar ya sea personas o cosas, causándoles daños a sus espaldas, huesos y articulaciones. También está el caso de la apicultura, o sea, el uso de las abejas y el consumo de su miel, y mucha gente es consumidora de productos que contienen miel sin saber la explotación que hay detrás. Y para terminar con estos ejemplos, tenemos a la industria más cruel y horrible que ha existido, la industria ganadera y de lácteos, donde se violan los cuerpos de hembras animales para poder producir de forma masiva las crías. Estos animales que apenas nacen y ya están en situación de esclavitud, se les considera objetos de uso y consumo y por tanto no tienen ningún derecho. En estas industrias se practica el maltrato, la mutilación y la matanza de animales. Como puedes notar, existen muchos ejemplos donde no se respetan a los animales, se les violenta, se les explota, se les discrimina e incluso se les asesina. El veganismo, el antiespecismo y la violencia que sufren los animales es bastante amplio, por lo cual dejaremos hasta aquí este primer episodio y espero nos puedas acompañar en los siguientes, donde hablaremos más a fondo de cada uno de los ejemplos de violencia especista anteriormente mencionados, así como de las diferentes razones para practicar el veganismo, como de las polémicas que existen alrededor del tema y cómo responder a las excusas o preguntas cuando te haces vegan. Te agradezco por haberme escuchado, soy Adi de Guía Vegana México y nos vemos en otro episodio. Bye. Si te interesan estos temas, recuerda seguir a Guía Vegana México en Instagram, Facebook, YouTube y Spotify. Encontrarás tips, recetas, reviews, lugares vegans y más información sobre veganismo.